Mi hijo me dijo, «Bájate aquí, ya no puedo más, papá». Y yo me quedé allí parado con mi maleta vieja, viendo cómo se alejaba el carro por esa carretera que yo mismo había diseñado hace tantos años. Me llamo Ramiro Herrera, tengo 72 años y fui ingeniero de caminos en Zacatecas toda mi vida. Construí carreteras, puentes, caminos que conectaban pueblos, pero nunca pensé que mi propio hijo me dejaría tirado en una de ellas como si fuera basura. ¿Sabes qué es lo que más duele? No es el abandono, no es saber que me llevaban al asilo más barato que encontraron. Es recordar la carita de mi nieta Inés esta mañana, sus bracitos alrededor de mi cuello, llorando. «No te vayas, abuelito, no te vayas». Y yo le prometí que siempre encontraría el camino de regreso a casa. Siempre lo encontré. Pablo manejaba en silencio desde que salimos de la casa. Yo iba atrás, apretando mi maleta café contra el pecho. La misma que usé cuando me casé con Dolores, cuando nos fuimos de luna de miel a Guadalajara. Dentro llevaba 3 camisas, 2 pantalones, mis medicinas y la foto de mi esposa el día de nuestra boda. Eso era todo lo que me dejaron llevar de una vida entera. «Papá ya no puede quedarse con nosotros», había dicho Pablo a Claudia anoche cuando pensaban que yo dormía. Los gastos de sus medicinas y luego se le olvida todo, deja la estufa prendida. Mentiras, puras mentiras. Mi mente está clara como el agua de manantial. Lo que pasa es que Claudia quiere convertir mi cuarto en su oficina para vender esas cremas por internet. Lo sé, lo escuché todo. Esta mañana Inés no fue a la escuela. Claudia dijo que tenía dolor de estómago, pero yo sabé que era porque la niña intuía algo. Los niños siempre saben cuando algo malo va a pasar. Se quedó pegada a mí toda la mañana, ayudándome a empacar mis pocas cosas, preguntándome si iba a volver pronto. «Es temporal, papá», me dijo Pablo mientras yo subía al carro, «hasta que arreglemos las cosas». Pero sus ojos no me miraban. Nunca me miran ya. Desde que murió su mamá hace 10 años, es como si yo fuera un recordatorio de algo que él quiere olvidar. El viaje duró 2 horas. Claudia iba adelante, pegada al teléfono, quejándose del precio de la gasolina. «Con lo que gastamos en llevarlo, podríamos haber pagado un taxi», le dijo a Pablo. Como si yo no estuviera ahí. Como si fuera sordo. «El asilo de San José está bien, es del gobierno. Tienen enfermeras. Yo conocía ese lugar. Había pasado por ahí cuando construíamos la autopista nueva. Edificios grises, patios sin árboles, viejitos sentados en sillas de plástico mirando la nada. Ese era mi destino. O eso pensaban ellos. Pero entonces Pablo frenó de golpe. Estábamos a unos 2 kilómetros del asilo, en un tramo recto de la carretera donde el sol pega sin piedad. «Aquí te bajas, papá. Más adelante están reparando el camino. Camina, no es lejos». Mentira. Pura mentira. No había ningún trabajo de reparación. Yo conocía cada metro de esa carretera. La diseñé en el 89. Sabía exactamente dónde estábamos, y sabía que Pablo no quería llegar hasta el asilo. No quería enfrentarse a los trámites, a las preguntas, a tener que firmar papeles donde dijera que era responsable de su padre. «Bájate», me repitió. Su voz era fría, como cuando le hablaba a los obreros que trabajaban mal en su taller mecánico. Claudia ni siquiera volteó. Siguió con su teléfono, maquillándose en el espejito. Me bajé despacio, mis rodillas protestando por las 2 horas sentado. Saqué la maleta de la cajuela. Pablo ya tenía el motor encendido. «Papá», alcanzó a decir, pero no terminó la frase. ¿Qué iba a decir? ¿Perdón por abandonarte? ¿Gracias por criarme?
por trabajar doble turno para pagarte la universidad. Está bien, hijo, le dije. Está bien. Y era verdad. En ese momento entendí que estaba bien, que tal vez esto tenía que pasar. El carro arrancó levantando polvo. Vi cómo se perdía en la curva y por primera vez en años sonreí. Sonreí porque Pablo no sabía algo que yo sí sabía. No sabía que esa carretera donde me abandonó la había diseñado yo. No sabía que cada kilómetro, cada curva, cada desviación hacia los pueblitos cercanos las había calculado yo con mis propias manos. Y no sabía hacia dónde llevaba el camino que yo estaba a punto de tomar. Me quedé parado en la orilla del asfalto, sintiendo el calor del mediodía en la espalda, apretando el asa de mi maleta. A la derecha, a 2 kilómetros, estaba el asilo. A la izquierda, una desviación de terracería que llevaba al pueblo de El Venado. Había puesto esa desviación yo mismo en los planos, hace 35 años. Pablo pensaba que me había dejado sin opciones. Pensaba que un viejo de 72 años no tenía más remedio que arrastrar los pies hasta ese edificio gris y esperar a morirse viendo televisión con el volumen alto. Pero Pablo no sabía de los planos que tengo guardados en la cabeza. No sabía del manantial que descubrí cuando hice el trazo de la carretera. No sabía que compré ese terreno a nombre de su mamá por una miseria, pensando en nuestro retiro. No sabía que en todos estos años, desde que Dolores murió, había estado recibiendo cartas de una empresa turística que quería comprar esa propiedad. Ajusté la maleta en mi mano, miré una vez más hacia donde había desaparecido el carro de mi hijo y caminé hacia la izquierda, hacia el sendero que conocía de memoria, hacia el lugar donde una vez soñé construir una casita para Dolores y para mí. Mis piernas ya no son las de antes, pero mis ojos todavía ven claro. Y yo sabía exactamente a dónde me llevaba esa carretera. El sendero de terracería crujía bajo mis zapatos gastados. Cada paso me llevaba más lejos del asfalto, más cerca de un pasado que creía enterrado junto a Dolores. La maleta pesaba en mi mano derecha, pero mis piernas recordaban este camino como si hubiera caminado por él ayer, no hace 35 años. Era 1989 cuando vine aquí por primera vez. Yo tenía 37 años, pelo negro todavía, y era el ingeniero jefe del proyecto más importante de mi carrera. La carretera que conectaría Zacatecas con 3 pueblos mineros al norte. El gobierno estatal había aprobado un presupuesto millonario, y yo tenía la responsabilidad de diseñar cada kilómetro, cada curva, cada puente. Recuerdo esa mañana de marzo como si fuera hoy. Había llegado con mi camioneta blanca de la dependencia, cargada de instrumentos de medición, mapas topográficos y una lonchera que Dolores me había preparado con tacos de frijoles y café en un termo. Ella siempre hacía eso, cuidarme desde lejos con esos detalles que una esposa enamorada nunca olvida. «Ten cuidado allá en el monte», me había dicho esa mañana, acomodándome la camisa. «Y no te olvides de comer». Sonreía cuando me hablaba, sus ojos cafés brillando con esa luz que solo tienen las mujeres que aman de verdad. Dolores tenía 33 años entonces, el pelo rizado recogido en una coleta y usaba ese vestido azul que tanto me gustaba. El proyecto era complicado porque la ruta más directa pasaba por terrenos accidentados, con muchas subidas y bajadas que harían el camino peligroso para los tráileres que transportaban el mineral. Yo tenía que encontrar una alternativa, una desviación que mantuviera la carretera nivelada, pero sin alejarse demasiado de los pueblos. Fue explorando esas alternativas como llegué aquí, al lugar donde ahora camino con mi maleta y mis 72 años.
Había seguido el cauce seco de un arroyo, buscando el terreno más plano, cuando escuché algo que me hizo detenerme. Era el sonido del agua, no el murmullo de un río, sino algo más sutil, como si la tierra misma estuviera susurrando. Caminé siguiendo el sonido hasta llegar a una pequeña depresión rodeada de mezquites y nopales. Allí, brotando entre las rocas volcánicas, había un manantial. El agua era cristalina, tan clara que podía ver hasta el fondo, donde se formaban burbujas diminutas. Metí la mano y el agua estaba tibia, no fría como esperaba. Tenía un sabor extraño, mineralizado, como si viniera de muy profundo en la tierra. Alrededor del manantial había rastros de construcciones muy viejas, muros de piedra derribados, restos de lo que parecía haber sido una pequeña alberca o pileta. Le pregunté después a don Aurelio, el más viejo del pueblo de El Venado, y me contó que en los tiempos de sus abuelos esa había sido una estación de descanso para las recuas que llevaban plata a Zacatecas. Decían que el agua curaba los dolores, me explicó don Aurelio. Pero después llegó el ferrocarril y la gente se olvidó del lugar. Esa noche, en casa, le conté a Dolores del manantial. Estábamos cenando quesadillas en la mesa de la cocina, con la radio puesta bajito tocando boleros. Ella me escuchaba con esa atención que le ponía a todo lo que yo le contaba del trabajo, como si mis historias de carreteras y puentes fueran aventuras emocionantes. «¿Y qué vas a hacer con tu manantial?», me preguntó, sirviéndome más café. Siempre decía «tu manantial» cuando hablábamos de él, como si fuera una mascota que había adoptado. «No es mío», le dije. «Pertenece a no sé quién, probablemente al ejido de El Venado». Pero Dolores me conocía mejor que nadie. Vio algo en mis ojos, esa chispa que se me prendía cuando encontraba una solución elegante a un problema de ingeniería. «Ramiro Herrera», me dijo, «tienes cara de estar tramando algo». Y tenía razón. Durante las siguientes semanas, mientras terminaba los estudios topográficos, no dejaba de pensar en el manantial. La carretera tendría que pasar a menos de 1 kilómetro de distancia. En unos años, cuando se terminara la construcción, ese lugar aislado estaría conectado con el mundo. Y un manantial de agua mineral tibia, cerca de una carretera nueva, en un país que empezaba a descubrir el turismo, eso podía valer oro. Hice mis investigaciones discretamente. El terreno pertenecía efectivamente al ejido de El Venado, pero era considerado tierra de monte, inútil para la agricultura, demasiado rocosa para el ganado. Nadie le prestaba atención. Hablé con el comisario ejidal, un señor mayor llamado Eusebio Morales, y le propuse comprar esas 5 hectáreas que incluían el manantial y un poco de terreno alrededor. «¿Para qué quiere usted esa tierra tan fea, ingeniero?», me preguntó don Eusebio. «Ahí no da ni la verdolaga». Le expliqué que quería construir una casita para el retiro, un lugar donde ir los fines de semana. Eso lo entendió. «Está bien», me dijo, 50,000 pesos por todo, pero tiene que ser a nombre de una mujer, es la regla del ejido. 50,000 pesos en 1989. Era casi nada, menos de lo que costaba una camioneta usada. Esa noche le dije a Dolores, «¿Qué te parece si compramos un terreno para construir una casita en el campo? Para cuando seamos viejitos». Sus ojos se iluminaron. «¿Con árboles frutales? ¿Y gallinas?» «Con todo lo que quieras», le prometí. «Y tiene un manantial de agua mineral. Podrías tener tu propio balneario». Se rió con esa risa musical que tenía y me abrazó. «Ay, Ramiro, siempre soñando en grande». Pero no era un sueño. Era una inversión, una apuesta al futuro que estaba haciendo con el corazón
pero también con la cabeza. México estaba cambiando. El turismo crecía. Las carreteras conectarían lugares que antes estaban olvidados. Pusimos el terreno a nombre de Dolores. Propiedad de Dolores Sánchez de Herrera, decían los papeles que firmamos en la notaría de Zacatecas un sábado por la mañana. Ella estaba nerviosa, nunca había firmado documentos tan importantes. ¿Estás seguro de esto?, me preguntaba. ¿No será que estamos gastando dineros que necesitamos para otras cosas? Confía en mí, le dije. Algún día esto va a ser nuestro retiro dorado. Durante los siguientes meses, mientras supervisaba la construcción de la carretera, íbamos los domingos al terreno. Llevábamos comida y nos quedábamos todo el día, planeando dónde construir la casa, dónde plantar los árboles, cómo aprovechar el agua del manantial. Dolores había llevado semillas de flores y las plantaba alrededor del manantial. Para que se vea bonito cuando vengamos a vivir aquí, decía. Soñábamos mucho en esos domingos. Dolores quería una cocina grande con ventana al manantial. Yo quería un taller donde pudiera seguir haciendo planos, ya como hobby. Tendremos nietos, decía ella, y vendrán a pasar las vacaciones con nosotros. Les enseñaremos a nadar en el manantial. Pero la vida tiene sus propios planos y no siempre coinciden con los nuestros. La carretera se terminó en 1991. Fue un éxito. Conectó los pueblos como se esperaba. El tránsito comercial fluyó perfectamente. Yo recibí un reconocimiento del gobernador, me ascendieron a jefe de la región norte y durante años estuve ocupado con proyectos más grandes, más complejos. El terreno del manantial quedó ahí, esperando. Íbamos menos seguido, ocupados con el trabajo, con criar a Pablo y a Cristina, con las responsabilidades de una familia joven. Ya tendremos tiempo, nos decíamos, cuando los niños crezcan, cuando tenga menos trabajo, cuando ahorremos un poco más. Y entonces llegó el diagnóstico de Dolores. Cáncer de ovarios. 4º estadio. Los doctores fueron claros. Tal vez 1 año, con tratamientos. Tal vez menos. Durante esos últimos meses, cuando ya no podía caminar mucho, me pedía que le contara del manantial. ¿Siguen floreciendo mis flores?, me preguntaba. ¿El agua sigue saliendo igual de clara? Yo le mentía. Le decía que todo estaba perfecto, que las flores crecían como jardín del paraíso. La verdad es que hacía años que no iba. La verdad es que después del diagnóstico no podía ni pasar cerca sin que se me partiera el corazón. Murió un martes de octubre. Hace exactamente 10 años. Tenía 52 años, el pelo canoso por la quimioterapia, pero los ojos todavía brillantes, todavía llenos de amor. Sus últimas palabras fueron sobre el manantial. No vendas nuestro lugar, Ramiro. Algún día vas a necesitarlo. Después del funeral, guardé los papeles de la propiedad en una caja con sus cosas y traté de olvidar. Me concentré en el trabajo, en ayudar a Pablo con su taller mecánico, en cuidar a Cristina cuando se divorció. El terreno del manantial se volvió un recuerdo doloroso, una promesa incumplida, un sueño que murió con mi esposa. Hasta ahora, hasta este momento, caminando por este sendero con mi maleta en la mano y el sol pegándome en la espalda, recordando cada detalle como si hubieran sido fotografías guardadas en el alma. El sendero se curva entre los mezquites y de pronto lo veo. El manantial está ahí, exactamente donde lo dejé, brotando entre las mismas rocas volcánicas. Pero ya no está solo. A unos 200 metros, hacia el poniente, hay edificios nuevos, construcciones elegantes de cantera y cristal, jardines perfectamente cuidados, una alberca grande que brilla bajo el sol. Un letrero grande dice, Aguas del Sol,
resort y spa. El paraíso de las aguas termales. Me acerco despacio al manantial, dejo la maleta en el suelo y me siento en una piedra. El agua sigue brotando igual, cristalina y tibia, formando las mismas burbujas que fascinaron hace 35 años. Pero ahora entiendo algo que entonces no podía ni imaginar. Mi manantial, el que compramos Dolores y yo por 50,000 pesos, está a 300 metros del resort más elegante que he visto en mi vida. Y si esas aguas termales artificiales que usan en su spa valen millones, las mías, las naturales, las que brotan directamente de la tierra, meto la mano en el agua tibia y sonrío. Sonrío porque escucho la voz de Dolores en el viento. ¿Ya ves, mi amor? Te dije que algún día ibas a necesitar nuestro lugar. Pablo no sabía hacia dónde llevaba el camino donde me abandonó. Pero yo sí. Llevaba exactamente aquí, al lugar donde una vez soñé construir mi retiro dorado con la mujer que más amé en la vida. Y tal vez, después de todo, ese sueño no había muerto con ella. Estaba ahí sentado junto al manantial, con las manos metidas en el agua tibia, cuando escuché pasos detrás de mí. Me volteé y vi a un hombre elegante, de unos 50 años, vestido con camisa blanca y pantalón de lino. Tenía ese aire de empresario exitoso, pero cuando me vio, su expresión cambió completamente. «¿Ingeniero Herrera?», dijo, y en su voz había sorpresa genuina. «¿Ramiro Herrera? No puedo creerlo. Soy Fernando Moreno, gerente general de Aguas del Sol». Me levanté despacio, secándome las manos en el pantalón. El nombre no me sonaba, pero su cara, había algo familiar en sus facciones. «¿Nos conocemos, licenciado?». Se acercó con una sonrisa amplia, extendiéndome la mano. «Usted no me recuerda, pero yo sí lo recuerdo a usted perfectamente. Mi papá era Eusebio Morales, el comisario ejidal de El Venado. Yo tenía como 15 años cuando usted vino a comprar este terreno». Eusebio Morales. Claro que lo recordaba. El señor mayor que me vendió la tierra por 50,000 pesos, que insistía en que tenía que estar a nombre de una mujer. Fernando Moreno Morales, continuó. Estudié administración de empresas gracias a la beca que mi papá pudo pagar con el dinero que usted le dio por estas tierras. Después trabajé en hoteles en Cancún, aprendí el negocio turístico y hace 5 años regresé aquí con inversionistas de la capital para desarrollar el resort. Me quedé callado, procesando la información. El niño flaco que a veces veía cuando iba a las reuniones del ejido, ahora era el dueño del resort más elegante de la región. Su papá era un buen hombre, le dije finalmente. «El mejor», respondió Fernando. «Y siempre hablaba de usted con respeto. El ingeniero Herrera es un hombre de palabra», decía. Pagó completo, sin regatear, y nunca presumió de lo que sabía. Fernando miró hacia el manantial, luego hacia su resort. ¿Sabe qué me dijo mi papá antes de morir? Me dijo: «Cuidado con el manantial del ingeniero Herrera. Ese agua es especial y él la va a necesitar algún día». Sentí un escalofrío. Era como si Eusebio hubiera tenido una premonición, igual que Dolores con sus últimas palabras. «¿Cómo supiste que estaba aquí?» Uno de mis empleados me avisó que había un señor mayor junto al manantial privado. Vine a ver quién era, por seguridad, ¿sabe? Pero cuando lo vi, esas canas, pero la misma postura derecha, la misma forma de caminar. Es usted, sin duda. Fernando se acuclilló junto al manantial, metió la mano en el agua como había hecho yo minutos antes. «Ingeniero, ¿puedo ser franco con usted? Su manantial es exactamente lo que necesitamos y nosotros somos exactamente lo que usted necesita». «Explícate», le dije, aunque ya empezaba a entender hacia dónde iba la conversación.
Nuestro resort depende completamente de las aguas termales. Es nuestra atracción principal. Pero tenemos un problema serio. Fernando se incorporó, sacudiéndose las manos. Nuestro manantial se está agotando. La temporada pasada tuvimos que restringir el uso del spa, y este año va a ser peor. Los geólogos dicen que el acuífero que alimenta nuestras fuentes se está secando. ¿Y entonces? Entonces mandamos analizar todas las fuentes de agua de la región. ¿Sabe qué encontramos? Fernando sonrió. El agua de su manantial tiene la concentración mineral más alta de todo Zacatecas. Magnesio, calcio, azufre. Es perfecta para tratamientos termales. Mejor que la nuestra. Mucho mejor. Me quedé callado, digiriendo la información. Fernando continuó. Hemos estado mandando muestras a laboratorios especializados en Ciudad de México. Los resultados son extraordinarios. Esta agua podría convertir nuestro resort en el destino de turismo termal más importante del centro del país. ¿Y qué propones? Que vendamos su propiedad a nuestra empresa. Le puedo ofrecer 8 millones de pesos, pagados de inmediato, transferencia bancaria hoy mismo si acepta. 8 millones. La cifra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Hace unas horas estaba en el asiento trasero del carro de mi hijo, camino a un asilo de tercera, con una maleta vieja y la sensación de que mi vida había terminado. Y ahora este hombre me ofrecía una fortuna por un terreno que compré por 50,000 pesos hace 35 años. Pero algo en mi experiencia como ingeniero me decía que no aceptara la primera oferta. Si ellos necesitaban tanto mi agua, si era tan valiosa como decían, entonces yo tenía más poder de negociación del que Fernando estaba dispuesto a admitir. 8 millones es una buena cantidad, le dije despacio. Pero si mi agua vale tanto como dices, si puede salvar tu negocio de la ruina, entonces tal vez vale más de 8 millones. Fernando no se sorprendió por mi respuesta. De hecho, sonrió como si hubiera estado esperándola. ¿Qué tiene en mente, ingeniero? Primero quiero ver esos análisis de laboratorio. Quiero entender exactamente qué tan valiosa es mi propiedad. Y después quiero escuchar tu mejor oferta, no la primera que se te ocurrió. Me parece justo. ¿Le parece si vamos a mi oficina? Tengo todos los documentos ahí. Recogí mi maleta y caminamos hacia el resort. De cerca era aún más impresionante. Jardines perfectamente cuidados, pasillos de cantera rosa, una recepción que parecía hotel de 5 estrellas. Fernando me llevó a su oficina, una sala espaciosa con ventanas que daban vista a las montañas y un escritorio de madera maciza que costaba más que lo que muchos ganan en un año. Me mostró los análisis, gráficas, tablas, comparaciones con otros manantiales famosos de México y el mundo. Mi agua no solo era buena, era excepcional. Tenía propiedades que, según los expertos, podrían aliviar problemas de artritis, mejorar la circulación, rejuvenecer la piel. Con acceso a su manantial, me explicó Fernando, podríamos triplicar la capacidad del spa, construir nuevas instalaciones, atraer turismo internacional. Estamos hablando de convertir esto en un destino de clase mundial. Después me enseñó las proyecciones financieras. Si el proyecto se desarrollaba como esperaban, estarían generando utilidades por más de 20 millones anuales en 3 años. Ahora sí, le dije. Dame tu mejor oferta. Fernando se recostó en su silla ejecutiva, me miró directo a los ojos. 10 millones de pesos, más el 3% de las utilidades netas anuales del spa de por vida. Y si usted quiere, un bungalow permanente en el resort para cuando guste venir. 10 millones más porcentaje de utilidades.
Era más dinero del que había soñado tener en toda mi vida. Pero más importante que el dinero era lo que representaba: libertad, independencia, la posibilidad de vivir mis últimos años con dignidad, sin depender de la caridad de un hijo que me había abandonado en una carretera. ¿Cuándo podríamos firmar?, pregunté. Ahora mismo, si usted quiere. Tengo los contratos preparados, obviamente con 8 millones, pero mi secretaria puede modificar las cifras en 10 minutos. Mi abogado está aquí en el resort y hay notario en el Venado. Todo estaba pasando muy rápido, pero a veces la vida es así. A veces las oportunidades llegan cuando menos las esperas y tienes que tomarlas antes de que se vayan. Hay una condición, le dije. Este negocio se firma igual que el original, a nombre de una mujer, a nombre de Dolores Sánchez de Herrera. Fernando frunció el ceño. ¿Su esposa? ¿Dónde está? Necesitamos que venga a firmar. Mi esposa murió hace 10 años, pero la propiedad sigue a su nombre, y cuando yo muera va a ser para mis herederos. Quiero que en el contrato aparezca su nombre como un reconocimiento. Ella fue la que me convenció de comprar este terreno. Entiendo, dijo Fernando suavemente. Por supuesto que podemos hacer eso. 2 horas después estaba sentado en la notaría de El Venado, firmando papeles que convertían mis 5 hectáreas de monte en 10 millones de pesos más una renta de por vida. El notario, un hombre mayor llamado licenciado Vázquez, leía cada cláusula en voz alta. Fernando había traído a su abogado, un joven de la capital con traje caro, que revisaba todo 2 veces. Cuando llegó el momento de firmar, tuve un momento de duda. ¿Estaría haciendo lo correcto? ¿Era esto lo que Dolores hubiera querido? Cerré los ojos por un segundo y la escuché, clara como si estuviera sentada a mi lado. Firma, mi amor. Es hora de que seas libre. Firmé con mi nombre completo, Ramiro Herrera Jiménez, y abajo, donde ponía el nombre del propietario original, el notario escribió con letra elegante: propiedad heredada de Dolores Sánchez de Herrera, QEPD. Que en paz descanse, murmuró el notario y se persignó. Fernando y su abogado hicieron lo mismo. En ese momento entendí que había hecho más que vender un terreno. Había honrado la memoria de mi esposa y había asegurado mi futuro al mismo tiempo. La transferencia bancaria se hizo esa misma tarde. Fernando me llevó al Banco de Zacatecas en su camioneta Mercedes. Vimos los números aparecer en mi cuenta. 10.400.000 pesos. Los 400.000 eran los intereses generados mientras procesaban la transferencia. De un día para otro me había convertido en millonario. ¿Qué va a hacer ahora, ingeniero?, me preguntó Fernando mientras regresábamos al resort por mi maleta. Comprar una casa, le dije. Un lugar donde pueda vivir con dignidad y traerme a mi nieta conmigo. ¿Su nieta? Le conté la historia completa entonces, cómo Pablo y Claudia me habían abandonado en la carretera, cómo dejaban a Inés sola en casa, cómo la niña era la única que realmente me quería en esa familia. Fernando me escuchaba en silencio, moviendo la cabeza con desaprobación. Eso no está bien, dijo cuando terminé. Una niña necesita cuidado, amor, atención. Si usted tiene recursos ahora, puede pelear por la custodia. ¿Crees que sea posible? Con un buen abogado y evidencia de negligencia, sí. Conozco gente en los servicios sociales. Si esos padres realmente dejan a la niña sola, si no la cuidan como debe ser, un juez podría otorgarle la custodia al abuelo, especialmente si el abuelo tiene recursos económicos para mantenerla. Esa noche me quedé en el resort como huésped de Fernando. Me dieron el bungalow más bonito, con vista al manantial que había sido mío por 35 años
y que seguiría dándome beneficios el resto de mi vida. Cené en el restaurante del hotel, salmón a la parrilla, ensalada de espinacas, vino tinto. La misma comida que probablemente habría costado un día de mi pensión si la hubiera tenido. Pero lo mejor no era la comida elegante ni la habitación lujosa. Lo mejor era la sensación de tener control sobre mi vida otra vez, de no depender de nadie, de poder hacer planes para el futuro. Al día siguiente Fernando me llevó a ver propiedades. Si va a pelear por su nieta, me dijo, necesita un lugar que impresione a los trabajadores sociales, un lugar que grite estabilidad y amor familiar. Vimos 3 casas, pero cuando llegamos a la cuarta, supe que era la correcta. Se llamaba Rancho La Esperanza. Estaba a 20 kilómetros de Zacatecas y tenía todo lo que había soñado. Una casa de adobe renovada con 4 recámaras, cocina moderna, sala grande con chimenea. Tenía 2 hectáreas de terreno, establo para caballos y una vista increíble de las montañas. ¿Cuánto?, le pregunté al agente inmobiliario. 3.500.000, pero podemos negociar. La tomo, dije sin pensarlo 2 veces. ¿Cuándo puedo firmar? El agente se quedó callado. Probablemente no esperaba que un señor de 72 años con una maleta vieja decidiera comprar un rancho de 3,5 millones como quien compra el periódico. 3 días después, tenía las escrituras de Rancho La Esperanza en mis manos. 3 días después de que mi propio hijo me abandonara en una carretera pensando que era basura, yo tenía una propiedad que valía más que todo lo que él había ganado en su vida. Esa noche, sentado en la galería de mi nueva casa, viendo el atardecer sobre las montañas, saqué de la maleta la foto de Dolores el día de nuestra boda. La puse sobre la mesa de hierro forjado que había en la galería, junto a una cerveza fría. «Lo logramos, mi amor», le dije a la foto. Tardamos 35 años, pero al final construimos nuestra casa en el campo, con árboles frutales, como querías, y va a venir Inés a vivir con nosotros. Van a ser los mejores años de nuestras vidas. El viento movió las hojas del mezquite grande que estaba junto a la casa, y por un momento me pareció escuchar su risa, esa risa musical que tanto extrañaba. Dolores había tenido razón desde el principio. Algún día iba a necesitar nuestro lugar. Y ese día había llegado. Al día siguiente de comprar el rancho, manejé mi camioneta nueva hasta el centro de Zacatecas. No era la misma ciudad donde había trabajado tantos años. Había crecido, se había modernizado, pero yo sabía exactamente a dónde ir. El bufete de abogados Vargas y Asociados estaba en una casa colonial restaurada cerca de la catedral, el mismo lugar donde había estado hace 15 años cuando tramité la herencia de Dolores. Licenciado Vargas tenía ahora el pelo completamente blanco, pero me recordó inmediatamente. «Ingeniero Herrera», me dijo levantándose de su escritorio. «Qué sorpresa verlo por aquí. ¿En qué puedo ayudarlo?». Le conté todo. Desde el abandono en la carretera hasta la venta del terreno, desde mi nueva situación económica hasta mi preocupación por Inés. El licenciado me escuchaba tomando notas en una libreta de cuero, asintiendo de vez en cuando, frunciendo el ceño cuando llegué a la parte donde Pablo me dejó tirado como basura. «Esto que me cuenta es muy serio, ingeniero. Abandono de persona mayor, negligencia infantil. Son delitos. Pero dígame, ¿qué es exactamente lo que quiere lograr?». «Quiero la custodia de mi nieta», le dije sin dudar. «Esa niña no está segura con sus padres. La dejan sola todo el día mientras ellos trabajan. Apenas tiene 10 años». Licenciado Vargas se quitó los lentes y los limpió despacio.
Ganar la custodia de una menor no es fácil, especialmente cuando se trata de quitársela a los padres biológicos. Los jueces son muy cautelosos con estos casos. Pero si hay evidencia clara de negligencia o abandono, ¿qué tipo de evidencia necesitamos? Testimonios de vecinos, maestros, cualquier persona que haya observado la situación de la menor, fotografías que documenten las condiciones del hogar, reportes médicos si los hay, y lo más importante, que los servicios sociales hagan una evaluación oficial. Me explicó el proceso. Primero tendríamos que presentar una demanda ante el juzgado familiar, solicitando la custodia temporal por razones de bienestar del menor. Luego vendría una investigación de los trabajadores sociales, entrevistas con todas las partes involucradas, evaluación de las condiciones de vida tanto en casa de los padres como en mi nueva propiedad. ¿Cuánto tiempo toma todo esto?, pregunté. Entre 3 y 6 meses, si no hay complicaciones. Pero ingeniero, necesito ser honesto con usted. Su hijo puede contratar su propio abogado, puede pelear el caso. Van a argumentar que usted es demasiado mayor para cuidar una niña de 10 años. Tengo 72 años, pero estoy sano. Y ahora tengo recursos económicos para darle a Inés todo lo que necesita. Eso va a ayudar mucho. Los jueces consideran la estabilidad económica como un factor importante. Puede demostrar sus ingresos. Le mostré los documentos de la venta del terreno, el contrato con el resort que me garantizaba ingresos de por vida, las escrituras del rancho. Licenciado Vargas silbó por lo bajo cuando vio las cifras. Con este respaldo financiero, y si podemos probar negligencia de los padres, tenemos una oportunidad real, me dijo. Pero necesitamos actuar rápido. Mientras más tiempo pase la niña en esas condiciones, más fuerte será nuestro caso. Esa misma tarde empezamos a trabajar. El licenciado me puso en contacto con una trabajadora social llamada señora Martínez, una mujer de mediana edad con 20 años de experiencia en casos de protección infantil. Tenía esa mirada directa de alguien que ha visto demasiadas cosas tristes en su trabajo, pero cuando le expliqué la situación de Inés, vi compasión genuina en sus ojos. ¿Puede darme la dirección de la menor?, me preguntó, sacando una carpeta gruesa. Voy a programar una visita domiciliaria para mañana mismo. Le di la dirección de Pablo y Claudia, esa casa pequeña en la colonia San José, donde yo había vivido mis últimos años antes del abandono. Señora Martínez, le dije, no le avise que va a ir. Quiero que vea exactamente cómo vive mi nieta cuando sus padres no están preparando una actuación. Al día siguiente, señora Martínez llegó a la casa a las 2 de la tarde. Yo me quedé en mi camioneta estacionada 2 cuadras más lejos, esperando, nervioso como si fuera yo el que estaba siendo evaluado. 1 hora después, recibí su llamada. Ingeniero Herrera, necesitamos hablar. ¿Puede venir a mi oficina mañana temprano? Esa noche no dormí. Me quedé en la galería del rancho, tomando café y viendo las estrellas, imaginándome todos los escenarios posibles. ¿Qué había encontrado señora Martínez? ¿Habría estado Inés sola cuando llegó? ¿En qué condiciones estaba la casa? A las 8 de la mañana estaba sentado frente al escritorio de señora Martínez en las oficinas del DIFE. Tenía una expresión seria cuando empezó a hablarme. Ingeniero, lo que encontré ayer me preocupa mucho. La menor estaba sola en la casa cuando llegué. Me dijo que sus padres habían salido desde las 9 de la mañana y que no sabía a qué hora iban a regresar. Sentí que el estómago se me contraía. ¿Cómo estaba ella? Tranquila, pero claramente acostumbrada a estar sola. Me enseñó cómo calentaba tortillas en el comal para comer.
cómo cerraba todas las puertas con llave, cómo no le abría a nadie que no conociera. Señora Martínez consultó sus notas. La casa está descuidada, no hay comida suficiente en el refrigerador, apenas unos huevos y tortillas viejas. El baño tiene problemas de plomería. La recámara de la niña es lo único que está limpio y ordenado. ¿Habló con Inés sobre sus padres? Los niños son muy leales, ingeniero. Al principio me dijo que todo estaba bien, que sus papás la cuidaban mucho. Pero cuando le pregunté cosas específicas, como qué había desayunado o a qué hora habían regresado sus padres el día anterior, las respuestas no coincidían con lo que una niña de 10 años debería estar viviendo. Señora Martínez me mostró las fotos que había tomado. La cocina con trastes sucios acumulados, el refrigerador casi vacío, el baño con la tubería goteando. Pero también me enseñó fotos del cuarto de Inés, limpio, ordenado, con sus tareas escolares perfectamente acomodadas en el escritorio. Esta niña se está criando sola, ingeniero. Es muy madura para su edad porque ha tenido que serlo. Eso no es normal ni saludable. ¿Qué sigue ahora? Voy a hacer 2 visitas más sin aviso, en días diferentes, para documentar un patrón de comportamiento. Si encuentro lo mismo, voy a recomendar al juez que considere seriamente un cambio de custodia. Las siguientes 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Señora Martínez hizo sus visitas, encontró las mismas condiciones cada vez. Inés sola, cuidándose a sí misma, con padres que llegaban tarde en la noche y se iban temprano en la mañana. Mientras tanto, yo me preparaba para recibir a mi nieta en el rancho. Contraté a una señora del pueblo, doña Carmen, para que me ayudara con los quehaceres y la cocina. Compré muebles para el cuarto que sería de Inés, una cama individual con colcha de flores, un escritorio de madera clara, estantes para sus libros. Llené el closet con ropa nueva en su talla, zapatos, todo lo que una niña de 10 años podría necesitar. También me inscribí en la escuela primaria más cercana al rancho, la Escuela Rural Miguel Hidalgo. Era pequeña pero tenía buena reputación y la directora, profesora González, se mostró muy dispuesta a ayudar cuando le expliqué la situación. Aquí cuidamos a nuestros niños como familia, ingeniero, me dijo. Si su nieta viene a estudiar con nosotros, va a estar en buenas manos. Finalmente llegó el día de la audiencia. Licenciado Vargas me había explicado que sería informal, en el despacho del juez, no en una sala grande como en las películas. Pablo y Claudia llegaron con su propio abogado, un joven que se veía nervioso y mal preparado. Cuando Pablo me vio, su cara se llenó de sorpresa y algo que parecía miedo. «¿Qué haces aquí?», me preguntó. «¿Cómo llegaste? Te dejamos en...». «Me dejaron tirado en la carretera», le dije tranquilamente. «Pero encontré mi camino». El juez, licenciado Ramírez, era un hombre serio de unos 50 años que revisó todos los documentos antes de hablar. Leyó el reporte de señora Martínez, vio las fotografías, estudió mis documentos financieros. «Señor Pablo Herrera», le dijo a mi hijo, «¿es cierto que usted y su esposa dejan a su hija menor sola en casa regularmente?» Pablo se puso rojo. «A veces tenemos que trabajar, su señoría, pero ella está bien cuidada». ¿Considera usted que una niña de 10 años puede cuidarse sola desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche? Ella es muy madura. Eso no es lo que le pregunté. El juez miró a Claudia. «Señora, ¿qué opinión tiene usted sobre dejar a su hija sin supervisión adulta durante tantas horas?» Claudia tartamudeó algo sobre que no tenían más opciones, que necesitaban trabajar para sobrevivir.
pero sus excusas sonaban vacías incluso para ella misma. Entonces el juez se dirigió a mí. Ingeniero Herrera, entiendo que usted está solicitando la custodia de su nieta. ¿Puede explicarme por qué considera que usted estaría en mejor posición para cuidarla? Le expliqué mi situación. El rancho, los recursos económicos, mi tiempo completo disponible para dedicarme a Inés. Le hablé del amor que le tenía, de cómo era la única persona en esa familia que realmente me importaba. También está el asunto del abandono, su señoría, intervino licenciado Vargas. El señor Pablo Herrera abandonó a su padre, de 72 años, en una carretera desierta, obligándolo a caminar 2 kilómetros hasta un asilo de gobierno. Esto demuestra un patrón de negligencia hacia los miembros vulnerables de su familia. Pablo trató de defenderse, pero el juez lo calló con un gesto. He revisado todos los documentos, dijo finalmente. El reporte de la trabajadora social es muy claro. Las condiciones en el hogar actual de la menor no son apropiadas. La negligencia documentada es seria. Miró directamente a Pablo. Un padre que puede abandonar a su propio padre en una carretera no puede ser considerado un cuidador confiable. El martillo sonó sobre la mesa. Otorgo custodia temporal al abuelo paterno, ingeniero Ramiro Herrera, por un período de 6 meses, sujeto a revisión. Los padres biológicos tendrán derecho a visitas supervisadas los fines de semana, si así lo desean. Salí del juzgado sintiendo que podía volar. Había ganado. Inés iba a estar conmigo, segura, cuidada, amada como se merecía. Pablo y Claudia se fueron sin decir palabra, pero vi en los ojos de mi hijo algo que podría haber sido arrepentimiento. O tal vez era solo resentimiento. Ya no me importaba. Esa tarde fui a recoger a Inés a la escuela. La directora ya había sido notificada del cambio de custodia, así que no hubo problemas legales. Pero el momento en que vi a mi nieta salir del salón de clases, ese momento lo voy a recordar hasta el día que me muera. Inés me vio parado junto a la reja y su carita se iluminó como árbol de Navidad. Corrió hacia mí gritando, «Abuelito, abuelito», y se me colgó del cuello llorando de alegría. «No llores, mi niña», le dije, abrazándola fuerte contra mi pecho. «Ya pasó todo. Ahora vamos a estar juntos». «¿De verdad, abuelito? ¿No me vas a dejar otra vez?» «Nunca, Inesita, nunca más». En el camino al rancho le expliqué todo lo que había pasado, adaptando la historia para que una niña de 10 años pudiera entenderla. Le conté del manantial, de la venta, del rancho nuevo donde íbamos a vivir. Sus ojos se agrandaban con cada detalle. «¿Vamos a tener caballos, abuelito?» «Si tú quieres, mañana mismo vamos a comprar uno». «¿Y puedo decorar mi cuarto como yo quiera?» «Es tu cuarto, mi amor. Puedes hacer lo que se te antoje». Cuando llegamos al rancho y Inés vio su nueva habitación, se quedó callada por un momento muy largo. Tocó la colcha de flores, abrió el closet lleno de ropa nueva, se sentó en el escritorio donde podría hacer sus tareas. «Abuelito», me dijo finalmente, «¿esto es real? ¿No es un sueño?» «Es real, mi niña. Todo esto es tuyo». Entonces se acordó de algo y corrió hacia la maleta que había traído de su casa anterior. Sacó un papel doblado en 4 partes y me lo dio. «Encontré esto en mi almohada el día que te fuiste, abuelito. No sabía qué decía, pero lo guardé porque olía como tú». Era la nota que le había dejado antes de irme con Pablo y Claudia, la que escribí pensando que tal vez era la última vez que iba a comunicarme con ella. La leí en voz alta. «Inesita, no llores. El abuelo va a encontrar el camino de regreso a casa. Siempre lo encuentra».
¿Cómo sabías que ibas a regresar por mí?, me preguntó. Porque los abuelos que aman de verdad siempre encuentran el camino de regreso a sus nietos, le dije. Siempre. Esa noche, después de que Inés se durmió en su nueva cama, me senté en la galería con la foto de Dolores en las manos. El viento movía los árboles del rancho y las estrellas brillaban más que nunca. Ya está aquí conmigo, mi amor, le dije a la foto. Nuestra nieta está a salvo. Vamos a cuidarla como tú hubieras querido. Vamos a darle todo el amor que Pablo nunca supo darnos a nosotros. Y por primera vez en 10 años, desde que Dolores murió, me dormí completamente en paz. Durante 3 meses, Inés y yo vivimos en una paz que no había conocido en años. La niña florecía como flor después de la lluvia. Se despertaba cada mañana sonriendo, desayunaba conmigo en la cocina grande, mientras doña Carmen nos preparaba quesadillas con queso fresco de nuestras propias cabras, y después yo la llevaba a la escuela en mi camioneta. Por las tardes hacíamos sus tareas juntos en la galería. Ella me contaba de sus nuevas amigas. Yo le enseñaba a cuidar los caballos que habíamos comprado. Canela, una yegua mansa color café, y Estrella, un potro blanco que Inés montaba los fines de semana. Las noches eran lo mejor. Cenábamos viendo el atardecer sobre las montañas. Ella me hacía preguntas sobre mi trabajo como ingeniero. Yo le contaba historias de cuando su abuela Dolores era joven. Cuéntame otra vez de cuando la abuela plantaba flores junto al manantial. Me pedía siempre. Y yo se la contaba una y otra vez, porque en esas historias Dolores seguía viva, seguía siendo parte de nuestras vidas. Pero yo sabía que la tormenta vendría. Pablo no era de los que se quedan callados cuando las cosas no salen como él quiere. Y cuando se enterara de mi nueva situación económica, cuando descubriera que el padre que había abandonado en la carretera ahora tenía más dinero que él, vendría a reclamar lo que consideraba suyo. La tormenta llegó un sábado por la tarde. Inés estaba en el establo cepillando a Canela cuando escuché el ruido de un motor acercándose por el camino de terracería. Salí a la galería y vi la camioneta blanca de Pablo levantando polvo. Detrás venía otro carro que no reconocí. Se estacionaron frente a la casa con un rechinar de frenos que asustó a las gallinas. Pablo se bajó primero, la cara roja de coraje, los puños cerrados. Claudia salió del lado del pasajero, vestida como si fuera a una fiesta, con esos tacones altos que se hundían en la tierra del rancho. Del segundo carro bajaron 2 hombres que parecían abogados, con sus trajes oscuros y portafolios de cuero. «Papá», gritó Pablo antes de llegar a la galería. «¿Qué chingados es todo esto? ¿De dónde salió el dinero para comprar este lugar?» Yo me quedé sentado en mi silla de mimbre, tomando café como si fuera cualquier tarde normal. «Buenas tardes, hijo, Claudia». Los saludé con la cortesía que Dolores me había enseñado, aunque por dentro sentía que se me revolcaba el estómago. «No me salgas con cortesías», dijo Pablo subiendo los escalones de la galería. «Quiero saber de dónde salió la lana, y quiero saber por qué me quitaron a mi hija». «Tu hija está donde debe estar», le respondí tranquilo. «Donde alguien la cuida, la ama, se preocupa por ella». Claudia se acercó entonces, tambaleándose en sus tacones. «Inés es nuestra hija, no tienes derecho a quitárnosla. Somos sus padres». «¿Padres?». Me levanté despacio de la silla, sintiendo cómo la sangre me subía a la cabeza. «Padres son los que dejan a una niña de 10 años sola todo el día. ¿Padres son los que no tienen ni comida en el refrigerador para sus hijos?». «Estábamos pasando por una mala racha», dijo Pablo. «Eso no significa que no la queramos». «No», le dije, mirándolo directo a los ojos.
Padres tampoco son los que abandonan a su propio padre en una carretera como si fuera un perro sarnoso. Uno de los abogados se adelantó entonces. Señor Herrera, soy el licenciado Morales, represento a su hijo en este asunto. Hemos venido a hacer una propuesta razonable. Escucho. Su hijo está dispuesto a olvidar las diferencias del pasado si usted accede a una distribución equitativa de sus bienes actuales. Un 50% para él, como heredero legítimo, y por supuesto, la devolución inmediata de la menor. Me eché a reír. Una risa seca que salió desde el fondo del pecho. Distribución equitativa, de bienes que yo gané con mi trabajo, con mi inteligencia, después de que ustedes me desecharan como basura. Pablo se puso más rojo todavía. Ese dinero debería ser para la familia. Tú ya estás viejo, ya viviste tu vida. Nosotros tenemos gastos, tenemos planes. Ah, ¿ahora sí soy familia?, le pregunté. Cuando me subieron al carro para llevarme al asilo más barato que encontraron, ¿era familia? Cuando me dejaron tirado en la carretera con una maleta vieja, ¿era familia? Claudia intervino con esa voz chillona que tanto me irritaba. Ya supéralo, don Ramiro. Todos cometemos errores. Pablo se arrepiente de lo que pasó. ¿Se arrepiente? Miré a mi hijo. ¿Te arrepientes, Pablo? ¿O nada más quieres tu parte de la herencia? Pablo no respondió, pero sus ojos lo dijeron todo. Codicia, resentimiento, la misma mirada que tenía cuando era niño y se enojaba porque no le compraba el juguete más caro de la tienda. En ese momento escuché los pasos de Inés corriendo desde el establo. «Abuelito, ¿quiénes son esas personas?». Se había detenido al ver a sus padres y su carita alegre se transformó en una expresión de miedo. «Inés, mi amor», dijo Claudia con voz melosa, extendiendo los brazos. «Ven acá con mami. Te hemos extrañado tanto». La niña se pegó a mi lado, agarrándome de la mano. «No quiero, abuelito. Quiero quedarme contigo». «Inés», dijo Pablo con voz firme, «eres nuestra hija. Nos vamos a casa. Ahora». «Esta es mi casa», respondió la niña, y en su voz había una determinación que me llenó de orgullo. «Aquí tengo mi cuarto, mis caballos, mi escuela. Aquí nadie me deja sola». Pablo dio un paso hacia nosotros, pero yo me interpuse. «No te acerques a ella. Es mi hija. Era tu hija. Ahora es mi responsabilidad». El licenciado Morales sacó unos papeles de su portafolios. «Señor Herrera, tenemos aquí un recurso de apelación. Podemos pelear esta custodia en tribunales superiores. Podemos hacer que este proceso se vuelva muy costoso, muy largo, muy desgastante para todos. ¿Me están amenazando?». «Le estamos ofreciendo una solución civilizada», dijo el abogado. «Un arreglo que beneficie a todos». Fue en ese momento cuando apareció la camioneta del licenciado Vargas por el camino. Detrás venía el carro oficial de señora Martínez del DIF. Los había llamado esa mañana, cuando vi movimiento extraño cerca del rancho. Había aprendido a ser precavido. «¿Qué es esto?», preguntó Pablo al ver llegar a los otros carros. «Mis testigos», le dije tranquilo. Licenciado Vargas se acercó con señora Martínez. Los saludé con un gesto. «Licenciado, señora Martínez, gracias por venir. Mi hijo Pablo y su esposa han venido a visitarnos». «¿Cómo está usted, ingeniero?», me preguntó señora Martínez, pero sus ojos estaban fijos en Inés, evaluando su estado, su lenguaje corporal, cómo reaccionaba ante la presencia de sus padres biológicos. «¿Cómo te sientes, Inés?», le preguntó directamente a la niña. «Bien, señora, muy bien, pero no quiero irme de aquí». La voz de Inés era clara, segura. «Aquí soy feliz». Pablo perdió la paciencia entonces.
Ya basta de teatro. Inés, te dije que nos vamos. Y tú, papá, ¿me vas a dar lo que me corresponde de tu dinero o te juro que... ¿O qué? Lo interrumpí. ¿Me vas a dejar tirado en otra carretera? Licenciado Vargas se adelantó. Señor Pablo Herrera, tengo aquí algunos documentos que tal vez le interesen. Sacó una carpeta de su portafolios. Son las actas del procedimiento donde se otorgó custodia temporal de la menor a su padre. Pero también tengo esto. Le extendió otros papeles. Una demanda por abandono de persona vulnerable. Abandono de adulto mayor en situación de riesgo. Es un delito federal, señor Herrera. Pablo palideció al leer los documentos. Esto es ridículo. No pueden procesarme por dejar a su padre de 72 años tirado en una carretera desierta con una maleta, obligándolo a caminar 2 kilómetros bajo el sol. Claro que podemos, dijo licenciado Vargas. Además, tenemos testimonios de vecinos sobre la negligencia infantil. La menor quedaba sola en casa regularmente, sin supervisión adulta, sin comida adecuada. Señora Martínez intervino entonces. Después de la evaluación de estos 3 meses, mi recomendación al juez va a ser que la custodia temporal se convierta en definitiva. La menor ha mostrado una mejoría notable en su rendimiento escolar, su estado emocional y su desarrollo general. «No pueden quitarme a mi hija», gritó Pablo. «Es mía». «Los niños no son propiedad de nadie», le dijo señora Martínez con firmeza. «Son personas que merecen cuidado, amor, estabilidad. Y eso es exactamente lo que ha encontrado aquí». Claudia empezó a llorar entonces, pero no eran lágrimas de pena genuina. Eran lágrimas de frustración, de coraje de no salirse con la suya. «Don Ramiro, por favor, somos familia. No puede hacernos esto». «¿Familia?» Caminé hacia mi hijo, lo miré directo a los ojos. «Pablo, cuando me subiste a tu carro hace 4 meses, cuando me dijiste que me bajara en esa carretera, cuando arrancaste tu motor y te fuiste sin voltear atrás, ¿pensaste en la familia?» Pablo no respondió. «Cuando dejaste a tu hija sola todo el día para que se cuidara a sí misma, ¿pensaste en la familia?» Siguió callado. «Tú me enseñaste algo muy importante ese día en la carretera, hijo. Me enseñaste que la familia no es la sangre. La familia es el cuidado, es el amor, es estar presente cuando alguien te necesita». Me acerqué más a él. «Tú me dijiste, bájate aquí, papá. Ya no puedo más». Y yo me bajé. «Pero tú no sabías algo que yo sí sabía». «¿Qué?», murmuró Pablo. «Que yo fui el ingeniero que diseñó esa carretera. Cada kilómetro, cada curva, cada desviación. Yo sabía exactamente dónde me habías abandonado y sabía exactamente hacia dónde llevaba cada camino». Pablo frunció el ceño sin entender todavía. «Tú me dejaste en la carretera pensando que un viejo de 72 años no tenía opciones. Pensaste que no me quedaba más remedio que arrastrar los pies hasta ese asilo de gobierno y esperar a morirme viendo televisión». Caminé hacia la orilla de la galería. Señalé hacia el horizonte donde se veía el camino de terracería que llevaba al pueblo. Pero yo sabía que esa carretera donde me abandonaste tenía una desviación que llevaba a un terreno que compré hace 35 años con tu madre. Un terreno que acabo de vender por 10 millones de pesos. Los ojos de Pablo se agrandaron. El licenciado Morales dejó caer su portafolios. 10 millones, repetí, saboreando cada palabra. Más un porcentaje de las utilidades anuales de por vida. Mientras tú pensabas que me estabas condenando a la miseria, yo estaba caminando hacia la libertad. Pablo se quedó con la boca abierta. ¿10 millones?
Así es. Y con ese dinero compré este rancho, contraté al mejor abogado de Zacatecas y rescaté a tu hija de la negligencia en la que la tenían. Claudia se acercó entonces, ya sin lágrimas, con los ojos brillando de codicia. Don Ramiro, nosotros podríamos arreglar las cosas. Podríamos ser una familia unida otra vez. Me reí. ¿Ahora sí quieren ser familia unida? ¿Cuando saben que hay dinero de por medio? Pablo se arrepiente de verdad, insistió Claudia. ¿Verdad, Pablo? Mi hijo asintió desesperadamente. Sí, papá, me arrepiento. Fue un error. Estaba presionado, desesperado. ¿Sabes de qué me arrepiento yo, Pablo?, le pregunté. Me arrepiento de no haberte enseñado mejor los valores que tu madre trataba de inculcarte. Me arrepiento de haber trabajado tanto que no vi cómo te estabas convirtiendo en un hombre que podía abandonar a su propio padre. Licenciado Vargas me hizo una seña discreta. Era hora de terminar con esto. Pablo, le dije con la voz más firme que pude. Tú me dijiste, bájate aquí, ya no puedo más, papá. Ahora yo te digo lo mismo. Bájate de mi propiedad. Ya no puedo más contigo. Papá, por favor. Tú me enseñaste que cuando alguien ya no puede más con una persona, la deja tirada y se va. Eso me hiciste. Eso te estoy haciendo yo ahora. Señora Martínez se acercó a Pablo y Claudia. Señores, tienen derecho a visitas supervisadas con la menor, si así lo desean. Una vez al mes, en las instalaciones del DIF, con la presencia de un trabajador social. ¿Una vez al mes?, gritó Claudia. Somos sus padres. Eran sus padres, corrigió señora Martínez. Ahora son sus visitantes, y solo si la menor acepta verlos. Miré a Inés, que seguía agarrada de mi mano. ¿Quieres ver a tus papás una vez al mes, mi niña? Inés se quedó pensando un momento muy largo. Finalmente asintió. Sí, abuelito, pero no quiero irme con ellos, quiero quedarme aquí contigo. Te vas a quedar conmigo para siempre, le prometí. Nadie te va a separar de mí. Pablo hizo un último intento desesperado. Al menos dame algo de dinero. Soy tu hijo. Tengo derecho a una herencia. ¿Herencia? Saqué de mi bolsillo los documentos que había preparado con licenciado Vargas. Aquí está tu herencia, Pablo. Le extendí los papeles. Eran los documentos oficiales donde lo desheredaba completamente, donde establecía que todos mis bienes serían para Inés cuando yo muriera, y mientras tanto para su cuidado y educación. Por el abandono deliberado y cruel de mi persona en fecha 15 de marzo del presente año, leyó Pablo en voz alta. Y por la negligencia documentada hacia mi nieta Inés Herrera Morales, declaro que mi hijo Pablo Herrera queda excluido de cualquier herencia o beneficio de mis bienes. Pablo arrugó los papeles y los tiró al suelo. Esto no puede ser legal. Es completamente legal, dijo licenciado Vargas. Firmado ante notario, con testigos. Su padre tiene derecho a disponer de sus bienes como considere conveniente. Te vas a arrepentir de esto, gritó Pablo. Cuando estés viejo y enfermo, cuando necesites ayuda, acuérdate de este día. Ya estoy viejo, Pablo, le respondí tranquilo. Tengo 72 años, y cuando estuve enfermo, cuando necesité ayuda, ¿dónde estabas? Me llevaste a un asilo. Me acerqué a él una última vez. Pero tienes razón en algo. Cuando esté más viejo, cuando necesite ayuda, me voy a acordar de este día. Me voy a acordar del día en que decidí que mi nieta era más importante que un hijo que me había abandonado. Pablo y Claudia se subieron a su camioneta sin decir más. El licenciado Morales los siguió, murmurando disculpas y explicaciones legales que ya nadie escuchaba. Vi cómo se alejaban por el camino de terracería
levantando polvo, igual que el día que me habían abandonado en la carretera. Pero esta vez yo no me quedé solo. Esta vez tenía a Inés a mi lado, al licenciado Vargas, que se había convertido en un amigo, a señora Martínez, que cuidaba de nosotros como familia. Esta vez yo era el que tenía el poder de decidir quién se quedaba y quién se iba. ¿Ya se fueron para siempre, abuelito?, me preguntó Inés. No sé si para siempre, mi niña. Pero ahora ya saben que aquí las cosas han cambiado, que ya no pueden tratarnos como antes. Esa noche, después de que se fueron licenciado Vargas y señora Martínez, después de que cenamos quesadillas con doña Carmen, después de que ayudé a Inés con sus tareas de matemáticas, me senté en la galería con mi café y la foto de Dolores. El cielo estaba lleno de estrellas, más brillantes que nunca. Las montañas se veían negras contra el horizonte y el silencio del campo me tranquilizaba como medicina para el alma. Ya pasó todo, mi amor, le dije a la foto de Dolores. Ya estamos seguros, Inés y yo, juntos, como tú querías. Un año después, mientras escribo estas memorias en la misma galería, puedo decir que han sido los mejores 12 meses de mi vida desde que Dolores murió. Inés terminó 5º grado con las mejores calificaciones de su clase. Ganó el concurso de oratoria de la escuela hablando sobre mi abuelo, el constructor de caminos. Aprendió a montar a caballo, a cuidar las cabras, a hacer tortillas con doña Carmen. Compramos más animales, 3 cabras lecheras que dan la mejor leche de la región, 2 cerditos que Inés bautizó como Romeo y Julieta, y un perro pastor alemán llamado Guardián que cuida el rancho como si fuera suyo. Pablo e Inés se han visto 4 veces en este año, las 4 en las oficinas del DIF, con señora Martínez presente. Las visitas duran 1 hora. Pablo intenta actuar como padre cariñoso durante esos 60 minutos, le lleva dulces, le pregunta por la escuela, le dice que la extraña. Pero Inés regresa a casa conmigo callada, pensativa, como si esas visitas le recordaran una vida que prefiere olvidar. ¿Extrañas a tu papá?, le pregunté después de la última visita. No sé, abuelito, me respondió. Es como cuando sueñas con alguien que conociste hace mucho tiempo. Sabes que es importante, pero no sientes nada especial. Claudia no ha venido ni una sola vez. Señora Martínez me contó que se divorció de Pablo y se fue a Guadalajara con un vendedor de seguros. Pablo vive solo ahora, en esa casita de la colonia San José, donde yo pasé mis últimos años como su prisionero. Trabaja en su taller mecánico, gana lo suficiente para sobrevivir, pero según me cuentan los conocidos, bebe más de la cuenta y se ha vuelto amargado. A veces pienso en él. A veces cuando estoy aquí en la galería viendo el atardecer, me pregunto si hice lo correcto. Si un padre debe perdonar siempre, sin importar lo que le hagan. Pero después veo a Inés jugando con Guardián en el patio. La escucho riéndose mientras le enseña trucos a Romeo y Julieta. La veo haciendo sus tareas en la mesa de la cocina mientras doña Carmen prepara la cena. Y sé que tomé la decisión correcta. El rancho ha prosperado más de lo que esperaba. Las cabras dan tanta leche que doña Carmen hace quesos que vendemos en el mercado de Zacatecas. Los huevos de nuestras gallinas son famosos en el pueblo por lo amarillo de las yemas. Y el dinero del resort sigue llegando cada mes, puntual como reloj suizo, recordándome que aquel manantial que compré con Dolores sigue siendo la fuente de nuestra libertad. Inés cumplió 11 años el mes pasado. Le organizamos una fiesta aquí en el rancho. Invitamos a sus compañeros de la escuela, a profesora González, a señora Martínez, al licenciado Vargas con su esposa.
Compramos un pastel enorme en Zacatecas, decoramos la galería con globos de colores, y por primera vez en muchos años escuché el rancho lleno de risas de niños. Cuando llegó la hora de los regalos, Inés abrió cada paquete con esa emoción que solo tienen los niños que se sienten amados de verdad. Pero el regalo que más le gustó no costó ni un peso. Era una carta que le escribí explicándole toda la historia del manantial, de su abuela Dolores, de cómo habíamos llegado hasta aquí. Para que cuando seas grande, le dije, sepas que los caminos difíciles a veces llevan a los lugares más hermosos. Esa noche, después de que se fueron los invitados, después de que ayudamos a doña Carmen a limpiar todo, Inés y yo nos sentamos aquí en la galería como todas las noches. Ella me preguntó algo que me sorprendió. Abuelito, ¿crees que mi papá esté triste? ¿Por qué me preguntas eso, mi niña? Porque hoy era mi cumpleaños y no vino. Ni siquiera llamó por teléfono. Me quedé callado un momento, buscando las palabras correctas. Tu papá toma sus propias decisiones, Inés, igual que todos nosotros. Él decidió dejarme abandonado en una carretera. Decidió dejarte sola en casa cuando eras más pequeña y ahora decide no llamarte en tu cumpleaños. ¿Pero tú crees que se arrepiente? Tal vez. Pero arrepentirse no es suficiente, mi amor. Lo que importa son los hechos, no las palabras. Y los hechos son que nosotros estamos aquí, juntos, cuidándonos el uno al otro. Inés asintió, pero vi en sus ojos que todavía tenía dudas. Es normal. Por más que un niño entienda que está mejor lejos de padres negligentes, siempre queda esa esperanza de que las cosas cambien, de que el amor pueda arreglar todo. ¿Sabes qué me dijo tu abuela Dolores antes de morir?, le pregunté. ¿Qué? Me dijo, no vendas nuestro lugar, Ramiro. Algún día lo vas a necesitar. Señalé hacia donde sabía que estaba el manantial, aunque ya no se veía en la oscuridad. Ella sabía que ese terreno nos iba a salvar, pero no sabía exactamente cómo. ¿Y ahora ya sabes cómo? Ahora sé que nos salvó de dos maneras. Primero, me dio la libertad económica para cuidarte como te mereces. Pero más importante, me enseñó que los verdaderos tesoros no son los que guardas en el banco. Entonces, ¿cuáles son? La abracé contra mi pecho. Sentí el olor de su cabello recién lavado. Escuché su respiración tranquila. Los verdaderos tesoros son las personas que amas y que te aman de regreso. Las personas por las que vale la pena levantarse cada mañana. Ahora, mientras termino de escribir estas memorias a los 73 años, con Inés durmiendo en su cuarto y Guardián cuidando el rancho, puedo decir que soy un hombre rico, no por los millones en el banco, sino por la nieta que me abraza cada noche antes de dormir y me dice, «Te amo, abuelito». Pablo me enseñó que hay caminos que llevan al abandono, a la soledad, al resentimiento. Pero yo le enseñé algo a cambio, que cuando conoces bien las carreteras, cuando has construido suficientes caminos en tu vida, siempre puedes encontrar la ruta que te lleva a casa. Y mi casa ahora es este rancho, con sus montañas que cambian de color según la hora del día, con sus animales que dependen de nosotros, con doña Carmen cantando rancheras mientras cocina, con Inés haciendo preguntas sobre todo como solo saben hacer los niños curiosos. Mi casa es el lugar donde cada atardecer me siento en esta galería a ver cómo el sol se esconde detrás de las montañas, donde cada noche le doy las gracias a Dolores por haber insistido en comprar ese terreno hace tantos años, donde cada mañana me despierto sabiendo que tengo propósito, responsabilidad, amor. Pablo pensó que al abandonarme en esa carretera me estaba condenando al final de mi historia. Pero se equivocó.
Me estaba regalando un nuevo comienzo. Me estaba mostrando el camino hacia la verdadera riqueza. Una nieta que me necesita, un hogar que construir, una vida que vale la pena vivir hasta el último día. Y cuando llegue ese último día, cuando tenga que reunirme con Dolores en donde quiera que esté, sé que Inés estará preparada. Tendrá educación, recursos, valores y la certeza de que fue amada completamente por su abuelo. Esa será mi herencia real, no los números en una cuenta de banco. El viento mueve los árboles del rancho. Guardián ladra suavemente a algo que se mueve en la distancia, y las estrellas brillan sobre rancho. La esperanza como bendiciones del cielo. Mañana será otro día de cuidar animales, llevar a Inés a la escuela, revisar las cuentas del negocio, planear mejoras para la propiedad. Mañana será otro día de estar exactamente donde tengo que estar. En casa, con la persona que más amo en el mundo, viviendo la vida que construí después de que me dejaran tirado como basura en una carretera polvorosa. Pablo no sabía hacia dónde llevaba ese camino donde me abandonó. Pero yo sí lo sabía. Llevaba aquí, a la libertad, a la dignidad, a la venganza más dulce de todas. Ser feliz a pesar de todo lo que me hicieron. Y esa es la historia que quería contarte. La historia de un viejo ingeniero que construyó carreteras toda su vida y que cuando más lo necesitaba, supo exactamente cuál tomar para llegar a casa. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón. Me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce. Pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón. Me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce. Pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo?
¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto.
¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.